Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión vamos a hablar de mis 8000 literarios, es decir, no los libros más difíciles de toda la historia, sino específicamente los libros más difíciles que yo he podido leer a lo largo de toda mi vida. Ahora, si ya lo que quieren es irse con el primer elemento de la lista, pues aquí les dejo el minuto, aquí les dejo la marca de tiempo y ya pueden ir específicamente a donde comienza la lista. Pero si tienen un poquitito más de tiempo y si tienen un poquitito más de paciencia, quiero explicarles por qué este tipo de videos reciben ese nombre tan extraño de 8000 literarios, que a mí en lo particular es un nombre que me desagrada mucho aplicado a este tema, no me gusta. Yo más bien le dejaría el título descriptivo, que es el de los libros más difíciles que he leído en mi vida, pero bueno, ya 8000 literarios es una denominación que se ha extendido mucho en el mundo de BookTube y es inútil luchar contra eso. Entonces vamos a dejarle el nombre de 8000 literarios. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, se llaman así porque es un concepto que se trajo del mundo del alpinismo. En el alpinismo se les dice 8000 a las montañas más altas del mundo, específicamente a las montañas que superan los 8000 metros de altura, de las cuales pues hay 14 de esas montañas en total en el mundo, todas están en el continente asiático y en su mayoría, no todas, pero en su mayoría sí tienen unos nombres que suenan medio raros para el oído occidental. Por ejemplo, la montaña número 14, o sea, el más bajito de los 8000 en el alpinismo, es una que se llama Shishapangma, que está en Nepal y que tiene 8027 metros de altura. O sea, apenas por poquito supera los 8000 metros de altura. Después de ella, pues ya siguen todas las demás, las que son un poquito más altas o mucho más altas. Por ejemplo, el número 14 es el Shishapangma, el número 13 es una que se llama Gasherbrum 2 y se llama Gasherbrum 2 pues porque tiene una hermana todavía más elevada, que es el Gasherbrum 1, pero entre el Gasherbrum 2 y el Gasherbrum 1 está uno que se llama Broad Peak y después si nos vamos al número 10 está otra que se llama Annapurna y después está en el número 9 una que se llama Nanga Parbat y así nos vamos yendo hasta llegar al número 1 que por supuesto es el Monte Everest. Esos datos los tengo en la memoria, pero ya saben luego cómo soy, los que conocen este canal, que me voy a comentar un montón de datos adicionales y luego pues pareciera que sí nos estamos desviando demasiado de la intención del video, así que si ya hay alguna oportunidad en algún momento, les hablaré de los 8000 en el mundo del alpinismo, pero por ahorita ya vámonos a lo que nos compete en el video. Entonces vamos con el libro más difícil que he leído, el primero de la lista, que sería el lugar número décimo primero, el lugar número 11. Y aquí, ya nada más para empezar, pues quiero aclarar que lo más lógico, si los 8000 originales son 14, pues lo lógico sería que uno en este tipo de videos incluyera los 14 libros más difíciles que uno ha leído, pero voy a comenzar desde el número 11. Espero que en un futuro ya pueda hacer una lista exactamente de 14, pero por ahorita sí voy a empezar con el número 11, entonces vamos a comenzar. El número 11 de mi lista es ni más ni menos que la Ilíada, que aquí la pueden ver en dos ediciones. Esta que fue la que leí en su momento, de Editorial Cátedra, que ya saben que Editorial Cátedra hace un muy buen trabajo y siempre es una garantía, pero pues aquí tenemos una de que ni más ni menos es de la Biblioteca Clásica Gredos, que yo tuve la fortuna de comprármela, de poderla conseguir en pasta dura, pero como la conseguí tiempo después, algunos años después, pues esta versión no la he leído, la que leí fue esta, que pues en su momento leer la Ilíada me llevó prácticamente un mes exacto entre mediados de septiembre del 2003 y mediados de octubre del 2003, que pues yo recuerdo la lectura de este libro con muchísimo cariño. Fue una lectura bastante ágil y a pesar de eso, pues sí, obviamente si está en esta lista, es que tuvo cierto grado de dificultad. Y esa dificultad radica principalmente en que pues es una lectura muy prolongada, es un libro que sí es muy extenso, que sí es muy amplio y obviamente el solo hecho de que un libro sea tan extenso ya representa un reto, por muy importante, por muy interesados que estemos en ese libro,
Ya de entrada, la extensión representa una dificultad. Otra dificultad es que sí necesitas de pues una buena cantidad de antecedentes culturales para leer más fácilmente este libro. O sea, necesitas saber mucho de la cultura griega y específicamente muchísimo acerca de la mitología griega. En la medida en que tengas esos conocimientos previos, la lectura se te facilita, pero si no los tienes, también la lectura se puede hacer más difícil. Entonces, una cosa que yo les recomendaría si quieren pues leer la Ilíada, aunque no es un requisito indispensable, pero sí te facilita la vida y te facilita la comprensión del libro, es que se pongan a investigar sobre mitología griega. Bueno, esos son las cosas que hacen muy difícil a la Ilíada. Por supuesto, también está la gran cantidad de nombres. De repente algunos cantos pueden ser un poquito áridos, como la parte del catálogo de las naves. Esa parte creo que fue la más difícil para mí porque tiene muchísimos nombres muy, muy específicos que yo creo que ya ahorita que estoy mucho más maduro, o sea, ya pasaron muchos años desde que leí la Ilíada originalmente. Yo creo que aún esos capítulos tan, entre comillas, áridos, me serían de mucho interés ya ahorita que ya alcancé la madurez plena. Bueno, pero ¿qué cosas facilitan la lectura de la Ilíada? Porque así como es un gran reto y como es uno de los libros más difíciles que he leído, pues también hubo factores que facilitaron mucho su lectura. Por ejemplo, sí es una narración muy ágil, es una narración apasionante, así que ese mismo interés facilita muchísimo, te motiva mucho para que tú continúes con la lectura. Y de nuevo, vámonos con un factor que sí te hace pensar mucho en el libro, que va dificultando la lectura porque te va haciendo que te detengas a reflexionar conforme vas leyendo. Y es que este es uno de los libros más importantes para la cultura occidental. Por ahí se dice que es probablemente el libro fundacional de la cultura occidental. Entonces, ¿por qué se considera que este libro es tan importante? ¿Por qué se considera que es el libro fundacional? ¿Por qué se considera que es una obra maestra literaria? Entonces, una recomendación sería que quien lea la Ilíada de una vez tenga digamos que pues ese conocimiento en mente y que conforme tú vayas leyendo, pues te trates de dar cuenta de por qué está considerada de esa manera. Obviamente, eso va a hacer que leamos con mayor detenimiento y va a dificultar un poquito la lectura de la Ilíada, pero sí sería importante que sean cosas que vamos a tomar en cuenta. Muy bien, pues entonces esta es la Ilíada, el libro número 11 más difícil que yo he leído en mi vida, y todas estas obras pues son obras, bueno, no todas, pero tienden a ser obras maestras, obras muy conocidas y por lo tanto pues tienen inicios que son también muy famosos. Por ejemplo, el comienzo de la Ilíada sí es muy fácilmente identificable. Es algo así como: canta, oh diosa de Aquiles el Pelida, ese resentimiento que Malaya, que infligió a los aqueos 1000 dolores y muchas almas de héroes esforzados, precipitó al Hades. Incluso me ha dado curiosidad por ahí para aquí mismo en YouTube ver la recitación original en el griego antiguo y suena rarísimo. Ojalá puedan buscar por ahí recitación de la Ilíada en el griego original, pues porque finalmente las recitaciones originales pues eran cantadas y acompañadas por instrumentos de cuerda. Suenan rarísimo. A mí, bueno, finalmente ustedes juzguen. Eso ya les toca a ustedes, pero por ahorita ya les dije cuál es mi libro, el libro número 11 más difícil de los que he leído en toda mi vida. Ahora vámonos con el número 10. Ahora en el número 10 tenemos ni más ni menos que a El Quijote de la Mancha, que para muchos para muchos expertos, es la mejor novela de todos los tiempos. Yo les decía hace ratito del Quijote, que el Quijote tiene uno de los inicios más famosos de la historia de la literatura, pero pues en el caso del Quijote tiene el que quizás es el más famoso de todos los inicios de un libro, que muchísimas personas lo pueden identificar. Que empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Ese inicio es muy, muy famoso y aquí les enseño esa
que es quizás la novela más famosa de todos los tiempos, y ahorita les digo dónde radica la dificultad de leer el Quijote. La tengo en dos ediciones. Esta, que es una especie de herencia familiar, un libro que lleva muchos años en la familia, de Editorial Porrúa, que pues no tiene muy buena fama Editorial Porrúa, pero que a mí la verdad me gustó, fue una muy buena experiencia. Este libro pues lo leí a inicio de la década de los 2000, cuando yo tenía 27 años, y pues a ver, ¿qué les puedo decir? Es el libro más divertido que yo he leído en toda mi vida. Esa fue la parte fácil, eso fue lo que lo hizo fácil, pero ahorita les digo cuál fue la parte difícil. Eh, Era una cantidad de carcajadas, eh, pero extremas, a tal grado que yo tenía que simplemente no podía seguir leyendo el libro. Constantemente, pero constantemente tenía que hacer pausas porque la risa era tal que me empezaban a doler muchísimo los músculos de la mandíbula, de la cara, de estarme riendo, y también me empezaba a doler mucho el abdomen porque la tensión muscular de tanta risa era tal que simplemente era imposible seguir. Y además, pues párrafo tras párrafo, era risa y risa, que era una cuestión verdaderamente extrema. Y eso es a cada ratito, es sin que yo les exagere, es por mucho el libro más divertido que yo he leído en mi vida. Simplemente, bueno, pues está de todo, cuando los embiste a Sancho y a Don Quijote la piara de cerdos, cuando lo mantean, simplemente cuando pierde la razón. Don Quijote también es un pasaje memorable, es un pasaje que dice más o menos así: en resolución él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Yo me acuerdo que cuando leí ese pasaje del Quijote, era, era una risa, pero prácticamente todo en el Quijote da risa, y eso puede ser engañoso, porque uno lo puede confundir con un libro cómico, con un libro sin mayor contenido, incluso como lo dejan mucho en secundaria y en preparatoria, que qué bueno que lo hagan. Lo puede confundir con un libro, por ejemplo, para adolescentes, y no es necesariamente así. De hecho, ahora les digo cuál es la dificultad del libro. La dificultad del libro sí es extenso, eso puede hacerlo algo difícil. A cambio de esa dificultad de que es un libro extenso, es un libro muy ameno, es un libro increíblemente divertido, y eso de alguna manera contrarresta el hecho de que sea tan extenso. Pero la verdadera dificultad del Quijote, ¿cuál es el significado? Es una novela muy controvertida en el sentido de que, eh, pues de que se trata de descubrir qué nos quiso decir Cervantes con el Quijote, cuál es el mensaje que nos quiso expresar. O a lo mejor sería más fácil si nos ponemos a buscar, más que el mensaje, los mensajes, porque pueden ser mensajes múltiples, pueden ser mensajes a diferentes niveles. El genio de Cervantes era inmenso, pero por una parte está el tratar de encontrar qué es lo que nos quiso decir Cervantes a través de esta novela, y por otro lado, qué es lo que nosotros entendemos para que se pueda aplicar desde el punto de vista de nuestra propia interpretación. O sea, ya no qué quiso decir Cervantes, sino cómo reaccionamos nosotros a la novela, cómo la interpretamos desde nuestro punto de vista, desde nuestras propias vivencias, y cómo nos cambia la vida la experiencia de haber leído el Quijote. Finalmente, si uno sabe hacer la reseña del Quijote, ya es ganancia. Si uno disfrutó del Quijote, ya es ganancia. Pero yo siento que no le vas a exprimir todo el jugo a la novela hasta que tú sepas explicar en qué te cambió. O sea, en qué te hizo pensar, en qué te hizo reflexionar, en qué cambió tu visión del mundo, y cómo eras tú antes de empezar el Quijote y cómo eres tú después de que terminaste el Quijote. Eh, en qué cosas te hizo reflexionar, y eso es lo importante de esta novela. Entonces, no la confundamos con algo, por un lado, excesivamente complicado, pues porque es el famoso Quijote y porque es muy extenso y a lo mejor pensamos que no lo vamos a poder leer, porque no es así.
pero tampoco es esa sencilla novela que solamente leen los niños en edad escolar y que puede no tener mayor significado, que es solamente una novela para jovencitos. Ni una cosa es cierta, ni la otra cosa es cierta tampoco. Es una novela muy importante, muy profunda, quizás la mejor novela de todos los tiempos, y creo que ya llegó el momento de que yo le haga otra lectura, porque como les digo, la primera lectura que le hice fue a principios de la década de los 2000, tenía 27 años de edad, y ahorita que pues ya pasaron alrededor de 20 años, más de 20 años desde que la leí la primera vez, pues creo que ya estoy suficientemente maduro como para encontrar interpretaciones mucho más profundas, mucho más importantes y significativas para mí, de lo que pude haber podido entender a una edad de 27 años, que ciertamente no era un jovencito, pero pues tampoco tenía la madurez y la experiencia que tengo hoy en día. Entonces creo que ha llegado el momento de leer el Quijote y, en resumen, la dificultad de esta obra, lo que la hace una de las obras más difíciles que he leído, está en la dificultad de su interpretación, no en sí, en la dificultad de su lectura directa. Muy bien, ahora vámonos con... Ah, pero antes de que nos vayamos con el siguiente, aquí les muestro esta edición especial que se las recomiendo. Esta no la he leído, pero el aparato crítico de esta edición de aniversario de la Real Academia Española de la Lengua, bueno, no exactamente de la Real Academia Española, sino de todas las academias del idioma español que se encargaron de esta edición. Tiene un aparato crítico magnífico, introducciones, notas explicativas. Entonces, si ustedes quieren leer El Quijote y se lo toman en serio, a pesar de que es una novela tremendamente cómica, y quieren leerla hasta sus últimas consecuencias, entendiendo todo en ella, pues esta es la edición correcta. La edición del cuarto centenario del Quijote es muy recomendable. Y pues yo creo que si me queda vida suficiente por delante, si tengo la oportunidad y vuelvo a leer el Quijote, ya no será en esa versión que disfruté tanto de Porrúa, sino que ahora será un intento todavía más serio de leerlo en esta edición. El Quijote yo me tardé en leerlo, si mal no recuerdo, un mes prácticamente exacto, por casualidad, pues la misma cantidad de tiempo en el que leí la Ilíada. Muy bien, ahora vámonos con el siguiente lugar, el lugar número 9. El lugar número 9 le corresponde a Shakespeare. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál de todas las obras de Shakespeare? Bueno, aquí la sorpresa es que no estoy poniendo una obra en particular de Shakespeare, estoy poniendo a todas las obras de Shakespeare completas, y eso es lo que especialmente el haber leído todas las obras de Shakespeare, las 37 obras de teatro, es lo que hizo que Shakespeare se hiciera merecedor a quedar en el lugar número 9. Lo que pasa es que al ser obras de teatro originalmente, cuando se llevan a formato de libro, pues quedan como libros muy poco extensos, son libros muy cortos, muy accesibles. Además, el estilo de Shakespeare era realmente exquisito, así que son libros muy interesantes y muy apasionantes, así que eso facilita mucho su lectura, pero comparten algo con el Quijote, que es lo que los hace difíciles. El Quijote es extenso, cada obra de teatro de Shakespeare no lo es, pero comparten o tienen la coincidencia de su complejidad, de la complejidad de su interpretación. Eso es lo que es difícil, más difícil en el caso del Quijote y en el caso de las obras de Shakespeare. Ese libro, el Quijote, es divertidísimo. Estas obras son muy cortitas, pero ¿qué nos quiso decir Shakespeare con estas obras? ¿Qué nos quiso decir Cervantes con el Quijote? Descubrir eso es mucho más difícil que simplemente leer la obra, hacer una reseña y disfrutar de lo que leíste. Eso es en gran medida sencillo. Como les digo, lo complicado es entender qué nos quiso decir Shakespeare y entender qué significa la obra para nosotros, desentrañarla desde un punto de vista personal. Eso es lo que hace especialmente difícil a las obras de William Shakespeare, y mucho más si te avientas a leer sus 37 obras de teatro, que en realidad son un poquito más, porque hay por ahí algunas obras apócrifas que ya se empiezan a considerar canónicas. Entonces
pues ya debería ponerme a leer esas dos obras que me faltan, que son Dos nobles de la misma sangre y Eduardo III. Por ahí les dejo en las pantallas finales un video que hice recientemente donde les explico cuáles son las maneras más famosas de leer la obra completa de Shakespeare. Por ejemplo, por orden de calidad, por orden cronológico. También hay algunos otros criterios. Por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo los eruditos dividen a las obras de Shakespeare por categoría. Están los dramas históricos, están, por ejemplo, los dramas clásicos, las grandes comedias, las grandes tragedias y las comedias oscuras. Entonces ahí les explico en ese video que ojalá puedan ver cuáles son todas las maneras de leer las obras de Shakespeare. Y pues sí, efectivamente yo me aventé las 37 obras de teatro, incluso si quieren que se las repita, así como se las digo en este video, por ejemplo, por categoría, primero están los dramas históricos que comienzan con las tres partes de Enrique VI, Ricardo III, Ricardo II, la vida y la muerte del rey Juan, Enrique IV, primera y segunda parte, Enrique V y Enrique VIII, todo es verdad. Después, si es que no me engaña la memoria, vienen los dramas clásicos, empezando por Tito Andrónico, Julio César, Antonio y Cleopatra, Coriolano, Timón de Atenas y Pericles, príncipe de Tiro. Después de eso, vienen las 10 grandes comedias, que esas siempre cuestan un poquito de trabajo porque tienen nombres muy largos. Siempre lo digo cuando recito los títulos de las grandes comedias de Shakespeare, que es La comedia de las equivocaciones, Mucho ruido y pocas nueces, La fierecilla domada, Los dos hidalgos de Verona, Trabajos de amor perdidos, Sueño de una noche de verano. Después de Sueño de una noche de verano sigue El mercader de Venecia, Como gustéis, Noche de Reyes y Las alegres comadres de Windsor. Bueno, esas son las 10 grandes comedias. Después de las 10 grandes comedias sigue algo que sí es muy facilito de memorizar, que son las grandes tragedias, pues porque esas son increíblemente famosas. Son las mejores obras de Shakespeare, empezando por Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Rey Lear y Macbeth, y finalmente las 6 comedias oscuras, empezando por Troilo y Créssida, A buen fin no hay mal principio, Medida por medida, Cimbelino, Cuento de invierno y La tempestad. Y esas son todas las obras de Shakespeare que leí, pero como les digo, me hace falta los recientemente canónicos, Eduardo III y Dos nobles de la misma sangre. Si ustedes quieren leer a Shakespeare, pues háganlo, es excelente. Y quiero aprovechar este momento, que espero que me tengan paciencia, para hacerles un aviso, para hacerles un comercial. Y es que, yo recientemente abrí la sección de miembros de OnlyBooks, que es ese famoso botoncito que ven en algún lado de aquí de la página del canal, que dice unirse, no solo suscribirse, sino unirse. Pues si le dan clic se les va a desplegar una lista de opciones de qué les ofrezco yo si se unen como miembros de este canal. Es realmente un precio muy accesible que tendrían que pagar si se unen como miembros del canal. Y a cambio de eso, pues les doy un video adicional cada semana. Les doy transmisiones en vivo que la verdad son muy interesantes. Ya recientemente hicimos en la sección de miembros del canal nuestra primera transmisión en vivo. Y por supuesto tenemos un club literario. Y el primer libro que estamos leyendo en nuestro club literario es ni más ni menos que la primera obra que escribió William Shakespeare, es la primera parte de Enrique VI, porque nos estamos yendo por orden cronológico y por supuesto Shakespeare no es lo único que vamos a leer. La segunda obra que vamos a leer en ese club literario es diferente, pero los invito muy atentamente a que exploren ese botón de unirse. Por supuesto, como les digo, si le dan clic a ese botón no se van a unir automáticamente, simplemente se les van a desplegar pues la lista de beneficios que obtendrían si sí deciden unirse como miembros del canal. Ojalá lo puedan hacer, están cordialmente invitados y créanme que no se van a arrepentir. Y ahora llegó el momento de irnos a el libro número 8 entre los libros más difíciles que he leído. En el lugar número 8 tenemos al Fausto de Goethe, pero esta es la versión en alemán y aquí tengo la versión que realmente fue la que leí, que fue la versión en español de Editorial Porrúa, pero créanme que fue muy buena experiencia aún leyendo este libro en Editorial Porrúa. Es un libro, este sí, muy difícil por muchas razones. No es un libro tan extenso, pero tampoco es un libro corto. Es un libro mágico que te transporta mentalmente
a lugares realmente maravillosos, a lugares incluso embrujados, ahí en el famoso capítulo de la noche de Valpurgis, en las montañas del Harz, así se llama. Híjole, este libro, ¿en qué radica su dificultad? La dificultad del Fausto de Goethe es que sí es un libro complejo. O sea, sí es un libro que no utiliza un lenguaje sencillo, es un libro tremendamente alegórico y que yo creo, o cuando menos yo propongo, que es más difícil, desde mi punto de vista, interpretar el Fausto de Goethe que interpretar el Quijote y que interpretar las obras de Shakespeare. Aunque yo también tengo la firme creencia de que el mensaje que nos manda Shakespeare y que nos manda Cervantes es más profundo y más importante que el mensaje que nos manda Goethe, porque hasta en el mundo de los genios hay niveles, y por supuesto que Goethe es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad, está en el top más alto, en las cumbres más altas, pero lo que pasa es que desde el punto de vista literario, pues como que no es muy justo comparar incluso a los más grandes genios de la literatura con los incomparables William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, esos están como que justo en la cúspide y son pues hasta ahorita inalcanzables aún para un Goethe que seguramente está entre los 10 mejores escritores de todos los tiempos. Incluso él, quién sabe qué ha de haber pensado de Shakespeare y de Cervantes, pues porque Cervantes y Shakespeare fueron notoriamente más anteriores que Goethe y él conocía perfectamente las obras de esos autores. Entonces, pues quién sabe qué ha de haber pensado. Pero en sí mismo, Goethe es un gigante y su obra cumbre es sin duda el Fausto. Por ahí también está la obra de Werther, o Berta, yo creo que se pronunciaría en alemán, que fue una obra inmensamente popular cuando la publicó Goethe, pero con el paso del tiempo es clarísimo, y en su momento también fue clarísimo que su obra cumbre fue el Fausto, que es una obra tremendamente complicada de entender, o sea, por momentos sí te pierdes y pero sobre todo en la parte de la interpretación. O sea, tú lees el Fausto y, y de repente empiezas a reflexionar y tú dices, ¿qué demonios me quiso decir Goethe con esto? Y no estás seguro. Te empiezas a perder en la interpretación, cosa que sí te puede pasar con Shakespeare, sí te puede pasar con Cervantes, pero no al grado que te pasa con Goethe, pero aún si tú te pierdes en la interpretación, lo que le entiendes al Fausto, te digo, te transporta a lugares tan mágicos que la experiencia es absolutamente memorable. Este libro, por cierto, empieza con pues, la leyenda de Fausto, Fausto, el doctor, ese doctor medieval, ese alquimista, ese mago que hizo un trato con el diablo, el que pues, le vendió su alma, y hay muchas versiones del Fausto de Goethe, simplemente la de Thomas Mann, la de Paul Valery, la de Christopher Marlowe, que fue una especie de maestro de Shakespeare, una especie de maestro hasta cierto punto, y pues tenemos pues la versión original, el anónimo del siglo XVI, se convirtió en una leyenda tan famosa que todos estos grandes autores lo han venido abordando con el paso del tiempo, entre ellos Goethe. Entonces, aquí Fausto es pintado como un hombre que ya está entrando en su ancianidad, todavía no llega a ser un anciano, pero ya está entrando, está digamos a las puertas de serlo, y se da cuenta de que su vida ha sido tremendamente insatisfactoria, de que él se ha pasado pues toda su vida estudiando, se ha pasado toda su vida tratando de arrancar sus secretos a la naturaleza, tratando de entender por qué los seres humanos somos como somos, y sin embargo, ya llegando a casi el invierno de su vida, él se da cuenta de que no tiene respuestas, de que prácticamente no tiene respuestas para nada. Está en su gabinete de estudio, rodeado de un montón de pergaminos antiguos, de un montón de libros empolvados, que es al mismo tiempo su laboratorio de alquimia, y entonces empieza a entrar en desesperación al grado de que incluso piensa en el suicidio. Eh, pero
una especie de visión del otro mundo, una especie de visión fantasmal lo detiene y al final eso lo anima para hacer un pacto con el diablo que se le presenta en forma de un ser que se llama Mefistófeles. Esta obra está muy influenciada por el libro de Job de la Biblia eh, y en su momento pues fue muy importante para mí. Yo creo que a todas las personas a las que nos gusta mucho estudiar, todas las personas que estamos obsesionadas con saber por qué el universo es como es y por qué los seres humanos somos como somos, en algún momento nos hemos obsesionado con el Fausto de Goethe y especialmente con el principio del Fausto, no el prólogo en el cielo, sino cuando es la noche en el gabinete de estudio, es un principio verdaderamente dramático, excelente, una ambientación perfecta. Entonces, léanse nada más la noche, las pocas páginas de la noche del Fausto, del inicio del Fausto. Si quieren, sáltense el prólogo en el cielo donde Dios está platicando con el diablo y hacen la apuesta por el alma de Fausto. Y van a ver que van a quedar atrapados por este libro. Es una súper experiencia leer el Fausto de Goethe. Aquí lo tengo en español y aquí tengo pues una versión que hace muchos años me hicieron el favor de traer directamente de Alemania. Una versión especial que tiene incluso la primera versión del Fausto, el famoso Urfaust, el Fausto, digamos el Fausto primigenio. Bueno, pues aquí está. Entonces, ahí se los dejo como recomendación. Uno de los libros más difíciles que he leído. Ahora vámonos con el siguiente de la lista, que ha sido todavía más difícil de leer para mí. Vámonos entonces con el lugar 7, que es una obra de Nietzsche, que se llama El nacimiento de la tragedia. ¿Cómo me costó trabajo entender hasta donde pude hacerlo esta obra? Nietzsche de por sí es un autor bastante difícil, pero conforme uno va leyendo los libros de Nietzsche, te vas acostumbrando a su estilo, te vas acostumbrando a sus ideas, entonces ya puedes empezar a leerlo bastante más rápido sin sacrificar demasiado la comprensión. Fue prácticamente su primer libro, prácticamente fue su primer escrito importante y también fue uno de los primeros que yo leí. Gran error porque pues, uno no debe de empezar a leer a Nietzsche por el nacimiento de la tragedia. Durante mucho tiempo me estuve preguntando qué demonios había leído, qué significaba todo esto, y pues ya reflexionando, pensando, investigando, documentándote, leyendo el aparato crítico de la obra, pues ya te vas enterando que lo que quiere decir Nietzsche es que él él analizó por qué la cultura griega clásica fue tan peculiar, por qué los griegos eran tan fuertes desde un punto de vista psíquico y desde un punto de vista emocional, por qué crearon una cultura tan alta y tan especial. Y no lo analiza desde un punto de vista científico y comprobable, ¿eh? No, no, no. Las hipótesis de Nietzsche en este libro son hipótesis estéticas y filosóficas y por lo tanto no comprobables desde el punto de vista científico, pero por supuesto que sí son abordables a la discusión desde el punto de vista racional. Eso sí se puede hacer, pero comprobación objetiva, eso nunca nos vamos a encontrar. A ver, él proponía que los griegos fueron especialmente fuertes y crearon una alta cultura porque tenían un equilibrio prácticamente perfecto entre lo racional y lo instintivo. Nietzsche aquí propuso muchos conceptos que nunca se habían manejado como tal. Él decía que lo racional estaba representado en la cultura griega por el dios Apolo, era lo apolíneo, el orden, lo racional, estaba representado por ese dios, pero que ese dios necesitaba tener una contraparte, y esa contraparte era el dios Dioniso. El dios Dioniso, que era el representante del caos, el representante del instinto, que se contraponía al dios Apolo, pero no basta con tener racionalidad y no basta tampoco con tener instinto. No, lo que proponía Nietzsche es que los griegos fueron una cultura inmensamente fuerte porque tenían un buen equilibrio entre esas dos características y que cuando ellos tenían de alguna manera un exceso de tensión por ser una cultura tan creativa, ese exceso de tensión creativa, ese exceso de tensión emocional, de alguna manera lo solucionaban a través de la representación de la tragedia griega, porque la tragedia griega les permitía de alguna manera desahogarse
de todas esas emociones y permanecer como una cultura sana y como una cultura fuerte. Para Nietzsche fue una desgracia que llegara Sócrates y que se convirtiera en un tan alto representante de la cultura griega, porque desde su punto de vista, hasta donde yo entendí, Sócrates vino a echar a perder a la cultura griega. Fue uno de los principales responsables porque enfatizó demasiado en lo racional, enfatizó demasiado en lo apolíneo, y entonces la cultura griega, digamos que se empezó a pervertir porque, o sea, empezó a decaer en ese sentido, digo la palabra pervertir, porque al quedar tan desequilibrados, al quedar como una cultura tan excesivamente racional y renunciar a la parte instintiva, a la parte caótica, entonces perdieron lo que tenían de especial, perdieron lo que los hacía tan fuertes y lo que los hacía tan creativos. Eso es más o menos de lo que se trata el origen de la tragedia, pues que es un digno representante de la tremenda genialidad de un joven Nietzsche. Ya después vinieron prácticamente todas sus demás obras, incluyendo su obra cumbre, que es Así habló Zaratustra. Entonces, es un autor muy controvertido, muchos lo odian por muchas razones, pero pues ya ustedes decidirán y ustedes decidirán si van a leer el nacimiento de la tragedia o el origen de la tragedia. No se los recomiendo como el primer libro de Nietzsche que lean, mejor lean otro, pero Nietzsche siempre va a ser un autor complicado, pero les garantizo que al mismo tiempo siempre será un autor que va a valer la pena. En sexto lugar tenemos a los cuentos de Canterbury. Esta obra es compleja, pero al mismo tiempo es muy interesante, y una de las cosas más interesantes de leer los cuentos de Canterbury es que indirectamente la trama de este libro parte de un asesinato que se cometió 200 años antes de los hechos del libro. Y de hecho es uno de los asesinatos más famosos de todos los tiempos, el asesinato de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, que apenas 3 años después de que lo mataron, lo canonizaron, lo convirtieron en santo. Lo que sucede fue un asesinato muy curioso que al parecer se dio por culpa de una confusión. Lo que sucede es que Thomas Becket era un personaje que trabajaba para el rey Enrique II de Inglaterra. Entonces eran muy amigos, incluso eran compañeros de parranda y tenían mucha confianza el uno en el otro. Pero Thomas Becket era una persona de gran capacidad profesional, era una persona muy inteligente. Entonces lo terminaron eligiendo como arzobispo de Canterbury, que pues, desde el punto de vista de la iglesia es uno de los puestos más importantes y de más influencia que pueda haber en toda Inglaterra. Enrique II dio su permiso a Thomas Becket de que fuera a cubrir ese puesto, pues porque estaba seguro de que, siendo tan amigos, Thomas Becket en realidad nunca iba a representar a la iglesia, sino iba a representar los intereses del rey. Pero Thomas Becket era una persona que se tomaba las cosas muy en serio, a pesar de que era compañero de parranda de Enrique II. Su trabajo siempre lo hacía con gran capacidad y con gran profesionalismo. Así que cuando el Papa lo nombró arzobispo de Canterbury, pues Thomas Becket decidió que si ahora trabajaba para la iglesia, lo iba a hacer bien e iba a representar los intereses de la iglesia y no los intereses del rey. Así que Enrique II se enfureció porque siempre en cuestiones importantes para el Estado de Inglaterra, Thomas Becket se ponía del lado del Papa, se ponía del lado de los intereses de la iglesia, pues lo cual era lo lógico, pero no era lo que esperaba Enrique II. Entonces, según se cuenta, durante una comida le llegaron noticias a Enrique II de algo que había hecho en su contra Thomas Becket, y en un ataque de furia, no hablaba en serio, eso es muy claro, pero en un ataque de furia el rey Enrique II dijo: y aquí en toda esta mesa, con tantas personas, no hay nadie que me libre de este impertinente sacerdote. Pero si algo no le convenía a Enrique II, era que mataran a Thomas Becket, siquiera que le hicieran daño. Pero 4 caballeros que estaban sentados a su mesa lo interpretaron como que, pues, si ellos se deshacían de Thomas Becket, iban a quedar muy bien con el rey. Y ha sido una de las más grandes tonterías de todos los tiempos en historia, porque llegaron a la catedral de Canterbury, mataron a Thomas Becket dentro de la iglesia, y cuando las noticias le llegaron a Enrique II, quedó horrorizado.
que, o sea, no es que estimara a su antiguo amigo, a Tomás Becket, no, no era que lo extrañara, no, era el hecho de que obviamente nadie le iba a creer a Enrique II que no había sido él el que había mandado matar a Tomás Becket. Entonces él entendía que estaba acorralado. Él trataba de ganarle terreno a la iglesia, de que el poder del Estado fuera mayor que el poder de la iglesia, y hasta entonces iba ganando, pero con el asesinato de Tomás Becket, pues no le quedó de otra más que tratar de convencer a toda Inglaterra y de convencer al Papa de que él no había tenido ninguna relación con ese asesinato. Creo que mandaron a ejecutar a los 4 caballeros. Él hizo peregrinaciones a la Catedral de Canterbury para vestido de una manera muy humilde, hizo penitencias, juró por lo más sagrado que él no había tenido nada que ver con el asesinato y pudiera ser que estuviera diciendo la verdad, y al final le tuvo que hacer un montón de concesiones al Papa Alejandro III para que las cosas volvieran a la normalidad. Y sí, lo más probable es, y casi con toda certeza, se puede decir que no fue Enrique II el que dio la orden de matar a Santo Tomás Becket, pues porque era quien menos en el mundo le convenía la muerte de Tomás Becket, porque todos iban a pensar que había sido él, y pues lo metieron en un gran problema y finalmente no lo pudo solucionar sino a partir de grandes concesiones. Esto fue en el siglo XII. Ahora, ¿qué tiene que ver con los cuentos de Canterbury? Que Tomás Becket fue santificado y todo el mundo empezó a agarrar la costumbre de hacer peregrinaciones a la tumba de Tomás Becket en la Catedral de Canterbury. 2 siglos después, más o menos, en los tiempos de Geoffrey Chaucer, él escribió unos cuentos donde un grupo de personas va a peregrinar a la Catedral de Canterbury para visitar a Santo Tomás Becket, la tumba de Santo Tomás Becket, y en el camino ellos, bueno, desde que comienzan el camino, ellos se imponen el reto de contarse cuentos, y el que cuente el mejor cuento, el que cuente el mejor relato, se va a ganar un premio. Entonces, el contexto de los cuentos de Canterbury es interesantísimo. ¿Qué es lo que lo hace uno de los libros más difíciles que he leído? Pues su extensión. Es un libro muy extenso que además nos relata unos tiempos que son muy ajenos a los tiempos actuales, a pesar de que los seres humanos seguimos teniendo las mismas pasiones y los mismos defectos, pero el contexto al mismo tiempo, el contexto social y el contexto histórico es tan distinto que sí requiere de una gran atención para que tú captes todo el sentido de la obra, y es una obra muy extensa, no excesivamente extensa, pero sí definitivamente se puede considerar un libro muy largo. Entonces toda esa concentración, todo ese contexto tan extraño, esa documentación que idealmente tú necesitas para entender el libro, simplemente todo lo del asesinato de Tomás Becket para empezar, es lo que lo hace una obra tan compleja de leer, pero es completamente recomendable. No les voy a decir que me extasió tanto como el Fausto, no les voy a decir que me hizo reír tanto como el Quijote, a pesar de que sí tiene tantas cosas de humor, pero es un libro que vale por completo la pena leer. Y este es entonces uno de los libros más difíciles que también he podido leer, uno de mis 8000 literarios. Vamos con el siguiente. En el quinto lugar tenemos un libro que fue medio pesadillesco para mí, este libro de la Eneida, que es como el equivalente de la Ilíada, nada más que para los romanos. Eh, eh, ya en total para el caso de la literatura universal, pues sí es uno de los libros más importantes, pero no le llega a la Ilíada, y no porque este libro sea deficiente, es una obra absolutamente brillante, pero es que la Ilíada está en otro nivel. Eh, Esta fue escrita por el mejor poeta romano de todos los tiempos, por el mejor poeta latino, que fue Virgilio, que después lo vamos a ver implicado en la Divina Comedia. Y la Ilíada trata acerca de la fundación de Roma, pero no la fundación directa, sino la fundación, digamos que el preludio de la fundación de Roma. Nos narra cómo los sobrevivientes de la guerra de Troya, porque aquí conectan la fundación de Roma con la guerra de Troya, se supone que son emigrantes, emigrantes troyanos los que terminan fundando la ciudad de Roma de manera indirecta. Entonces, uno de los principales héroes troyanos era Eneas. Eneas
es de hijo de la diosa Venus, por cierto, es de los pocos troyanos que logran salir, que logran escapar con vida de la toma de la ciudad. Entonces se va con los sobrevivientes en varios barcos y va peregrinando por el mundo siguiendo los oráculos que lo van guiando a su destino final, que es establecerse en Italia. En cierto momento llega a las costas de Cartago y ahí se encuentra con la reina de Cartago, con la reina Dido, que me parece que es el canto número 4 o el capítulo 4, que es muy triste y es medio perturbador. A mí me dio mucha tristeza, es muy, muy dramático. Parece que aquí les dicen libros, no les dicen cantos ni capítulos. Eh, ¿Y por qué es difícil? A ver, ¿por qué es difícil la Eneida, siendo una obra de arte, siendo una obra de poesía tan increíble, siendo Virgilio uno de los más grandes poetas de todos los tiempos y el más grande poeta latino que ha existido? Híjole, es un libro extenso, o sea, de nuevo, muchas veces la extensión es lo que hace más difícil a un libro, eh, pero no siempre es la extensión. O sea, que no nos confundamos, porque eso sería muy simplón. O sea, nada más la extensión, no. Son grandes obras de arte, son grandes libros y muchas veces la complejidad proviene de otros detalles, a los cuales viene unada una gran extensión. Entonces, en este caso, este libro se me hizo muy pesado, es extenso, pero leerlo requiere de muchísima concentración. Entonces es uno de los libros que yo recuerdo haber leído con mayor dosis de sufrimiento. Necesité de una gran determinación, de una gran disciplina para poder leer la Eneida de Virgilio, pero valió la pena, valió la pena. Entonces el lenguaje es difícil, la extensión es enorme, si vas a trasladarte a otras épocas, a otros mundos, y eso te va a ayudar a entender el contexto de cómo vivía la gente en la antigüedad. Así que eso lo convierte en uno de los libros más difíciles que he leído. Además, por supuesto, yo siempre me leo el aparato crítico de estas obras y eso también le dio un poco de toque de complejidad adicional a la obra, pues porque me tuve que echar el prólogo y me tuve que echar las notas, el aparato crítico, pero como les digo, fue muy interesante. Es una obra de la cual vas a aprender, pero que no vas a disfrutar como muchas otras de las que les he presentado aquí. Es más un reto lector, pero que vale al 100% la pena. En cuarto lugar tenemos a un libro que no es una novela, no es un texto religioso, no es poesía, no es filosofía, aunque algo tiene que ver por ahí con la filosofía. Es un libro de divulgación de la ciencia que se llama La mente nueva del emperador, de Roger Penrose, que es un famoso físico y matemático de muy alto nivel. Sin duda el cuate es un genio, pero no sé si dentro de esa genialidad él entenderá bien el concepto de divulgación de la ciencia, porque sus textos, sus libros de divulgación son terriblemente complicados, son los libros de divulgación de la ciencia más complicados que yo conozco, y se supone que en un principio, pues la divulgación de la ciencia tiene que ser accesible para el público general, que sí que cierta formación en ciencia y cierta formación en matemáticas debe tener hasta cierto punto, pero es que sus libros son muy, muy avanzados. Yo creo que están como que a mitad de camino entre un verdadero libro de divulgación de la ciencia y un libro de texto ya especializado en física y matemáticas de posgrado. Entonces sí es un poco desconcertante que Roger Penrose de repente saque este tipo de libros. Este en particular salió en 1989. No lo leí cuando salió. En el 89 yo tenía 14 años. Yo lo leí poquito después como a mediados de los 90, poquito después, cuando ya estaba en la universidad. De hecho, estaba como a la mitad de la carrera y este libro fue muy importante en su momento para mí. Trata acerca de una posible explicación del fenómeno de la conciencia humana y Roger Penrose en ese entonces sacó hipótesis muy novedosas, como por ejemplo que la conciencia humana no podía ser explicada desde el punto de vista de la física clásica, que forzosamente se necesitaba a la mecánica cuántica e introdujo la mecánica cuántica en sus teorías, pues como solo funciona esa teoría a través de lo muy pequeño, él propuso que lo mecánico cuántico se introducía en el ámbito de la conciencia a través de los microtúbulos de las neuronas. También propone que
la intuición humana y la creatividad humana no pueden ser explicadas desde el punto de vista, por ejemplo, de la computación común y corriente, de la computación digital. Y para eso utiliza el argumento un argumento que se relaciona con el teorema de Gödel, un teorema sobre la incompletitud de los sistemas matemáticos. Es un libro verdaderamente complicado, pero en su momento hice un gran esfuerzo por leerlo. Me parecen argumentos apasionantes e interesantes, y pues yo dejé volar mi imaginación, pensando que a lo mejor este autor verdaderamente iba bien encaminado, en el sentido de explicar por fin qué es la conciencia humana, pero después empecé a perder mucho interés en las teorías de Roger Penrose, porque pues empezaron a salir los libros de un neurólogo genial, un neurólogo que se llama Antonio Damasio, de origen portugués pero que se nacionalizó estadounidense, y las teorías de Damasio son mucho menos complicadas, mucho menos enrevesadas que las teorías de Roger Penrose, y son bastante más elegantes y bastante más explicativas. No recurren digamos que a fenómenos mecánico-cuánticos para explicar la conciencia, y son muy fáciles de entender, muy intuitivas, bueno, relativamente fáciles de entender, y yo creo que Antonio Damasio sí que va bien encaminado en torno, en lo que se refiere a explicar qué es la conciencia humana y cuál es el origen de la conciencia humana. Ya va bastante avanzado, y desde entonces pues perdí muchísimo interés en la obra de Roger Penrose, en el sentido de que me pudiera proporcionar una explicación de la conciencia humana. Pero lo que sí te puede servir es que hace de repente recuentos históricos muy interesantes acerca de la física clásica, de la física cuántica, de la teoría de la relatividad. Te trata de explicar las teorías y tiene puntos de vista muy interesantes, pero muy complicados y de muy alto nivel. Y es por eso que coloco a este libro en cuarto lugar. Ahora ya nos tendríamos que ir con el tercer lugar. En tercer lugar está un libro que yo creo que no va a sorprender a nadie que se encuentre en cualquier lista de los libros más difíciles, en este caso de los más difíciles que he leído yo, que es la Biblia, y pues es complicada por muchísimas razones. Por su extensión, por ejemplo, además pues porque es un libro que al mismo tiempo está compuesto por muchos otros libros diferentes que fueron escritos a lo largo de muchos siglos, en diferentes idiomas, en diferentes contextos históricos. Así que pues eso complica mucho la comprensión de la Biblia, porque si quieres entender cabalmente lo que te quiere decir este libro de libros, por decirlo de esa manera, pues sí tienes que adentrarte mucho en el contexto histórico, y tienes que conseguir guías. Por ejemplo, yo me conseguí la guía de la Biblia de Isaac Asimov y algunos otros libros. Por ejemplo, saber el contexto histórico sí es prácticamente un requisito para entender la Biblia, y eso hace que sí necesites de una gran disciplina, de una gran voluntad, pero si tienes esa disciplina y esa voluntad alimentados, por supuesto, por el interés que te genera conocer un libro tan importante en el sentido no necesariamente religioso. Eso ya lo he dicho en múltiples ocasiones en este canal. No se trata de que la Biblia sea verdad o no sea verdad juzgada desde un punto de vista desde el punto de vista religioso. Simplemente pues, es un libro que históricamente ha influenciado muchísimo al mundo, entonces simplemente por eso vale la pena leerlo, independientemente de que algunos quieran abordarlo desde el punto de vista de la fe y otros solo por interés histórico. En mi caso, pues sobre todo destaco el interés histórico. Entonces, esos son los argumentos que yo creo que son muy comprensibles y son muy razonables de por qué la Biblia es un libro tan difícil. Así que ahí tenemos el tercer lugar, la Biblia, que esta me llevó alrededor de 6 meses leerla. Y adivinen a qué edad la leí. Sí, alrededor de los 27, 28 años. Efectivamente, esa edad de oro como lector por la que yo pasé hace ya muchísimo tiempo. Ahora vámonos con el segundo lugar. En segundo lugar tenemos pues un libro que es muy desafiante para muchísimos lectores, que incluso lectores avanzados, pues si es que me consideran un lector avanzado, que hemos fracasado en múltiples ocasiones en leerlo, pero de repente
nos llega la inspiración, nos llega la fortaleza, nos llega la voluntad y logramos terminarlo y logramos entenderle, que es La Divina Comedia. Este libro que pues tan interesante es la parte del infierno, y luego sí, la verdad es que va decayendo un poquito el interés conforme vas avanzando por el purgatorio y vas avanzando por el paraíso. Ya el paraíso se vuelve un poco insoportable porque son un montón de argumentos teológicos que manejaba Dante Alighieri, que le interesaba demostrar y que le interesaba pues más o menos explicar y hasta cierto punto imponer hacia los demás, pero no deja de ser muy interesante La Divina Comedia, y obviamente un libro inmensamente complicado porque pues su extensión es grande, es un libro muy grueso, en principio está escrito en verso, y si tú quieres leer una versión traducida al español que más o menos te dé una idea, o sea, una versión, digamos, versificada, que te dé una cierta idea de la cadencia que lleva el original, pues eso va a complicar todavía más las cosas. Además, este libro es legendario porque Dante Alighieri hizo muchísimas referencias a la política de su tiempo, maneja muchísimos nombres de personas que él conoció y de personajes históricos. Además tiene múltiples interpretaciones, es un libro fuertemente alegórico, lo puedes interpretar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral. Entonces es un libro muy complicado porque se puede leer a muchos niveles distintos con un montón de interpretaciones, y eso hace muy difícil la lectura de la Divina Comedia, inmensamente difícil, como para que yo lo considere el segundo libro más difícil que he leído. Y similar a como pasa con otros libros que les he presentado en este recuento, el inicio de la Divina Comedia también es muy conocido y muy recitado por muchas personas, especialmente por personas que llegan alrededor de los 40 años de edad, como ya me pasó a mí hace 9 años, pues porque más o menos ahí fue cuando se le presentó esa famosa crisis a Dante Alighieri, en la cual él perdió el camino y pues después emprendió todo este viaje para recuperarlo. A ver, déjenme ver si me acuerdo. Es a la mitad del camino de la vida, me halló en medio de una selva oscura, después de dar mi senda por perdida. Oh, cuánto el descubrir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el alma renueva la amargura, amargura que es pavor y casi muerte. Mas para hablar del bien allí encontrado, diré de lo demás que vi por suerte. Esa es la recitación del inicio de la Divina Comedia, eh, que, que pues sí, o sea, les digo que cuando uno hace la transición de los 39 a los 40 años, si una persona pues es amante de los libros, si conoce el mundo de la literatura, pues es irremediable que te empieces a acordar del inicio de la Divina Comedia y que digas, uy, uy, ahí viene la mitad del camino de mi vida, ahí viene la mitad del camino de mi vida, y pues terminas por aprenderte de memoria estos versos. Muy bien, pues este es el segundo lugar, y ahora vámonos con el libro que considero el más complicado que he leído en mi vida hasta este momento. El libro que está en el primer lugar es ni más ni menos que El ruido y la furia de William Faulkner. Tal vez esto los decepcione porque a lo mejor estaban esperando el Ulises de James Joyce o algo así por el estilo. Pero no, espero que no se sientan muy decepcionados porque el libro que yo considero que es el más difícil que he leído en mi vida es pues El ruido y la furia de William Faulkner. Que pues sí, el mensaje es muy claro una vez que sabes descifrar el libro. Muchos saben que el primer capítulo es el más difícil de todos por el estilo tan raro en el que está, en el que está escrito. Eh, pero como les vengo diciendo, si tú tienes la paciencia y la disciplina, si tú tienes la voluntad para leer el libro completo y leerlo con atención, el mensaje es muy profundo. Es un libro que trata acerca de la degradación del ser humano a todos los niveles, a nivel de individuo, a nivel de familia y a nivel de sociedad. Y cómo esa degradación es tan poderosa que va arrastrando a todo el mundo y difícilmente alguien se puede salvar. Es una buena advertencia para que las personas que estamos en un contexto similar, aunque no estemos en un contexto similar, que en cualquier momento podríamos caer en él, pues estemos advertidos a través de ese estilo tan magistral y ese mensaje tan poderoso que William Faulkner nos brinda
en su obra maestra y uno de los mejores libros de todos los tiempos y también uno de los más difíciles, en particular el más difícil que yo he leído, que es El ruido y la furia. Y con eso terminamos el recuento y el tema de este video. Espero que haya sido un tema de mucho interés. Ya es bastante tarde, cada vez me cuesta más trabajo terminar todos mis pendientes. Ya es viernes muy de noche, ya son más de las 11 de la noche y este video lo debo tener preparado para dentro de unas cuantas horas, para las 9 de la mañana del sábado, así que me voy a poner a trabajar en la edición, a ver si logro dormir aunque sea un poquito, pero vale la pena tanto trabajo porque a mí me encanta traerles todo este material, publicarles todos estos videos. Espero que lo disfruten, espero que hayan sacado muchas cosas buenas de esto y por lo tanto no me queda más que invitarlos a que se suscriban a mi canal y de nuevo, si se pueden unir como miembros del canal, sería maravilloso. Me despido, yo soy Roberto, nos vemos muy pronto.